Hola amigos, saludos, muy buenas tardes, como siempre con ustedes a esta hora para llevarles 15 minutos para su salud. Hoy hablando de la salud dental y haciéndolo con el doctor Manuel Menéndez Collar, que ustedes saben es director de Clínica Menéndez Collar, un centro de referencia en Andalucía. Hoy vamos a hablar, lo habíamos prometido la semana pasada, de la importancia de ambas arcadas en la salud dental, porque como vimos en el programa anterior, doctor Menéndez Collar, buenas tardes. Buenas tardes. Es a la hora de la oclusión algo verdaderamente fundamental el que estén bien alineadas, tanto la parte superior como la mandíbula, a la hora de que la boca funcione, los dientes funcionen de una manera adecuada. Pues sí, esto es así. La relación entre la mandíbula y el maxilar es vital para que los dientes funcionen de forma adecuada, pero no solo para que funcionen de forma adecuada, sino para la estética. Claro, lo hablamos al propósito. Y para que no se produzcan problemas como consecuencia de una relación anormal. Claro, y entonces los problemas que se le pueden presentar a las personas que tienen una prominente mandíbula, por ejemplo, o al contrario, que tienen la parte superior adelantada con respecto a la mandíbula, son notables y a veces de complicada solución, ¿no? Sí, normalmente acarrean una serie de problemas importantes, como lo más frecuente es que se pierdan dientes de forma prematura, que haya problemas de dolor en la articulación y en toda la musculatura, en la articulación temporomandibular y en toda la musculatura orofacial, incluso en el cuello y en la espalda. Pero la solución, en muchos casos de estos, si se espera a última hora, van a ser soluciones siempre con mucha morbilidad, costosas, tanto en esfuerzo como financieramente. Pero si se detectan a tiempo, estas soluciones pueden ser muy eficientes y no suponen un coste tan alto a nivel personal y financiero. ¿A partir de cuándo se pueden detectar y, por supuesto, a partir de qué momento debe afrontarse el problema? Bueno, cuando hay un problema de mala relación maxilomandibular, como a esto se conoce, el momento de intervenir va a venir dado por cuánto problema haya y qué tipo de problema haya. Y dependiendo de eso, pues habrá que aprovechar el crecimiento facial, el crecimiento de los huesos, para intentar corregir la desviación lo antes posible, porque esto va a dar lugar a que el esfuerzo final sea menor. En el caso de un crecimiento mandibular anormal, va a requerir que se aborde el problema antes que si el problema es un crecimiento del maxilar mayor que el de la mandíbula. Pero en muchos casos, esto ya se ve en edades muy tempranas, con 4, con 5 años, con 6 años ya se ven que la tendencia al crecimiento facial es en una determinada dirección, y a través de la ortopedia dentofacial se pueden ya ir haciendo tratamientos interceptivos para reducir o controlar ese crecimiento. Hay veces que se puede controlar totalmente y hay veces que no se puede, porque el crecimiento a veces no se puede prever con una exactitud alta, ¿vale? Pero lo que siempre hay que tener en cuenta, que no se puede dejar pasar los picos de crecimiento de la adolescencia. Porque como se dejen pasar los picos de crecimiento de la adolescencia, a partir de ahí se consolida definitivamente. A partir de ahí se consolida el problema y ya pasamos a procedimientos quirúrgicos avanzados. Es decir, este problema usted dice que se puede empezar a intuir a partir de los 4 o 5 años, pero los propios padres pueden observar
el que se está produciendo este problema? Sí, y vamos a ver, hay que tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, si el padre o la madre o ambos tienen la mandíbula grande, claro, pues porque tenemos ahí que también empezar hay a pensar que, genético, claro. tenemos que empezar a pensar que el niño, si parece que tiene la mandíbula grande, es que va a tener la mandíbula grande. Sí. Entonces, esto hay que consultarlo. Claro. Lo mismo que si hay un problema con respecto al maxilar o de otro tipo de formación dentro facial, ¿no? Porque no siempre es así, pero muchas veces es así. Claro, entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Claro. Ante la menor sospecha o duda, lo mejor es consultarlo, porque en el peor de los casos has perdido una consulta con el odontopediatra, punto. Pero se ha ganado mucha seguridad, si estabas en tu sospecha es acertada, pues estás ganando tiempo y esto es importante. Además, el componente genético, como usted dice, es fundamental. No tenemos más que ver las fotos de los Austrias, como ahí, en fin, desde Carlos I, Felipe II, Felipe III, pues tienen una prominente mandíbula que han ido heredando, pese a que en algunas circunstancias pues no parezca demasiado claro quién es el progenitor varón del descendiente, ¿no? Pero vamos, es un hecho que efectivamente hay un alto componente genético en estas cosas. Sí. ¿Y cómo se pueden solucionar estos casos? Hemos visto, cogerlos a tiempo, evidentemente, van a dar un mejor pronóstico de solución. Pero imaginemos que la persona ha llegado, bueno, tal vez es más difícil que se llegue si es muy pronunciado a los 14, 15, 16 años y que al menos no se haya ido al dentista, me imagino, ¿no? ¿O se pueden dar? Hoy en día ya es más infrecuente, pero también ocurre, pues porque la gente no es consciente del problema que esto representa al futuro. Hoy en día ya en nuestra sociedad el perder dientes es un problema, pero no solo un problema estético, sino cada vez hay más conciencia de que es un bien limitado y que hay que conservar, porque una vez que lo pierdes, lo has perdido y tiene repercusiones importantes para la salud física como psicológica, ¿vale? Una vez que el problema está instaurado, que se ha producido, pues porque no se han puesto los medios adecuados, bien por desconocimiento, bien por dejación, muchas veces es por dejación, muy pocas veces es porque un profesional de la salud dental pues no haya recomendado una solución, ¿vale? Ya vamos a requerir de tratamientos de ortodoncia y en muchos casos de cirugía ortognática, porque la ortodoncia tiene unos límites, que es mover los dientes dentro del hueso, y cuando ya ese espacio está consumido, pues la relación dental no se produce, pues requieres la cirugía ortognática. Pero esto hay que saberlo previamente, antes de empezar los tratamientos, cuáles son los límites, porque no consiste en alinear los dientes, dejarlo ahí si la oclusión no es estable. ¿Por qué? Porque al final eso se va a mover, vuelves a la misma situación anterior y posiblemente has perdido algún diente. Claro, a eso iba precisamente, es que esa maloclusión sin tratar, que se produce si no se trata, va a conducir inexorablemente a la pérdida de dientes, porque al haber una maloclusión se va a producir un movimiento de los dientes. No, esto no es así. ¿No? Como usted, no se va a producir pérdida de dientes de forma inexorable, no. Lo que es más probable que se produzca, pero se ven casos en los que la relación oclusal no es óptima y el paciente no ha perdido dientes, no tiene fracturas de dientes, no tiene dolor de articulación y no tiene dolor muscular. La pregunta es, ¿por qué estos casos funcionan así y hay otros casos que, aun sin tener una maloclusión tan grave, sí han perdido dientes, se han roto dientes y tienen dolor? ¿Cuál es la diferencia? Normalmente la diferencia es un patrón de personalidad.
y de cómo las personas se enfrentan al estrés de la vida diaria, a las Claro. Entonces, claro, si es una persona que está presionando mucho los dientes, hace bruxismo, etcétera, pues va a ser más candidato a la pérdida de dientes. Claro. Los patrones de personalidad exigentes son prácticamente todos candidatos a tener problemas si tienen un problema de maloclusión. Los pacientes que no tengan un patrón de personalidad exigente tienen la ventaja de que es posible que tengan menos problemas dentales. La solución en estos casos es feliz en el sentido de que todos los casos se resuelven, o por mucha complejidad que tengan, o hay casos en los que es absolutamente imposible una correcta restauración. Todos los casos tienen unas limitaciones. Bien. Todos los casos van a tener unas limitaciones. Dependiendo de las expectativas del paciente y de los objetivos del tratamiento, estas limitaciones pues, pueden ser que no representen ningún tipo de problema, ¿vale? O que sean limitaciones insalvables para la persona. Entonces, en estos casos, posiblemente no esté indicado iniciar los tratamientos. ¿Por qué? Porque si no se van a cumplir los objetivos del tratamiento y las expectativas del paciente, no tiene ningún sentido hacer un tratamiento para acabar fracasando. Claro. Estamos viendo, por lo tanto, que mayor sentido común no se puede aplicar a la cuestión, o sea que son casos que pueden tener su solución, pero que tienen su problema, no cabe la menor duda. ¿Son abundantes este tipo de problemas? Bueno, la prevalencia de maloclusiones está en torno al 20%. Las maloclusiones graves de este tipo, la prevalencia es más baja, la frecuencia de casos es más baja, puede representar en torno al 3-4%. ¿Qué pasa? Que las personas que lo sufren... Claro. Porque estos casos ya son no solamente llamativos, sino dolorosos, generan dificultad precisamente al paciente. En algunos casos, aunque no. En algunos casos generan no solo un problema de dolor, no solo un problema de salud bucodental, sino un problema psicológico. Claro. Entonces, claro, cuando hay un sufrimiento psicológico o un problema dental generado por esto, es, digamos, las indicaciones más frecuentes para resolver esto en etapas adultas. Claro. Pues doctor Menéndez Collar, la verdad es que nos ilumina cantidad en el conocimiento de los diferentes problemas que se pueden presentar, y estamos viendo que no son pocos. Pero yo querría cerrar el programa, ya sabe que siempre lo hago con argumentos relacionados con la salud integral, ¿no? La importancia que tiene, viene al caso relativamente, la importancia que tiene el que a los niños, desde que prácticamente antes de que aprendan a hablar, aprendan a limpiarse los dientes, va a ser determinante en el futuro para su salud bucodental, ¿sí o no? Categóricamente sí, en esto no hay ninguna duda ni ninguna discusión. Es decir, antes de hablar ya tienen que saber y ya tienen que haber utilizado el cepillo dental. Perfecto. No es que aprendan, pero sí que jugando sepan que eso está para eso, ¿no? Eso se va a quedar ahí y después... En eso hemos avanzado mucho, ¿verdad? Pero nos queda mucho por andar todavía. Bueno, yo creo que esto hay que verlo con una actitud positiva. Se ha avanzado muchísimo. Las encuestas de salud que se realizan en España de forma periódica, los datos están ahí. Cada vez se reduce más la prevalencia de caries. Hay una parte de la población que sigue sin acudir al dentista, que básicamente es por miedo al dentista. Sí, básicamente es una cuestión de miedo. ¿A qué cree usted que se debe ese fenómeno? Que es un fenómeno, vamos, clásico, ¿no? Se transmite familiarmente. La madre o el padre han sufrido experiencias negativas y le transmiten esa sensación de miedo al niño, y esta persona lo interioriza, y si no tiene una experiencia positiva en el dentista, sigue pensando sin haber ido al dentista, y como la tenga negativa, entonces ya se perpetúa, yo creo que de por vida. Cuando, afortunadamente, bueno, el acudir al odontólogo no produce mayor dolor que el acudir a cualquier otro especialista. Yo puedo dar fe de ello. Es que ya
no se nota ni el pinchazo, o sea, es algo... Sí, pero vamos, esto es como todo, es aversivo. Acudir al dentista es una situación aversiva. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un gran esfuerzo, tienes que hacer esfuerzo de tiempo, tienes que hacer esfuerzo económico, tienes que hacer esfuerzo de que a lo mejor te molesta. Superar el... ¿Vale? Sí, pero ¿qué alternativas tenemos? ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Las infecciones y la pérdida de dientes. Sufrir más. Claro. Es decir, las alternativas que tenemos a no acudir a la clínica dental son más negativas 20 veces. 20 claro. veces. Entonces, lo que el dentista tiene que hacer es hacerlo lo más fácil posible y más llevadero posible a las personas. La mejor forma es que un niño acuda lo más temprano posible a la clínica dental para que no tenga dolor, nunca tenga que sufrir dolor. Entonces su experiencia es una experiencia gratificante, hace una relación con los profesionales de la salud dental positiva y no hay problema de... Ustedes además en su clínica hacen especial hincapié, tienen un área dedicada a los niños donde los chavales llegan ahí y prácticamente están divirtiéndose. Su experiencia va a hacer posible que esos niños hoy sean mañana adultos donde el acudir al dentista no sea precisamente algo que les produzca temor, sino todo lo contrario. Eso fue una de las cuestiones que más nos preocuparon cuando hicimos las nuevas instalaciones hace ya unos años, ¿no? Porque la experiencia personal que yo tuve de pequeño, la primera experiencia que tuve fue muy negativa. Caramba. Y yo creo que de ahí me quedó a mí eso como un reto personal. Yo tengo que decir que hay muchos niños, muchísimos niños, que van a la consulta y no se quieren ir luego. Eso es... que sus padres, el problema que tienen es llevárselos. Es decir, y nos reímos los padres, se ríen los profesionales con ellos, porque es decir, lo que ha cambiado el cuento, ¿no? Claro, sin duda. Doctor Menéndez Collar, es un placer siempre contar con su presencia aquí en este programa. Le despido hasta la semana que viene. Seguiremos aprendiendo cosas importantes relacionadas con la salud de nuestra boca, nuestros dientes. Es fundamental cuidar una pieza que, mantenida en salud, va a beneficiarnos de una manera integral. Un día dedicaremos el programa a hablar de las diferencias en la salud general de tener una boca perfectamente sana a tener una boca con problemas de caries y otros que pueden presentarse. Yo creo que es un tema de interés que desarrollaremos. Hasta la semana que viene les deseamos unos felicísimos días. Procuren ser felices, procúrenlo, aunque a veces sea especialmente complicado. Y dentro de 7 días volvemos. Hasta entonces, reciban el saludo de José Ignacio Blanco.